María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en tu hogar, presenta a continuación a nuestro querido Padre Powell Sass, con su espacio Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Comenzamos, como siempre, invocando el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por este día tan precioso, por tu amor, tu misericordia y por tu providencia. Te pedimos que nos abres nuestros oídos, nuestra alma, nuestro corazón, para que siempre podamos vivir por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra carne. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, gracias por nueva tecnología. Hoy estoy en el carro manejando. Estoy regresando de un encuentro con sacerdotes ordenados de mi curso. Siempre nos reunimos en el día de las fiestas federales. Hoy estamos celebrando la fiesta del día de Cristóbal Colón y nos reunimos allá en Waldorf, muy cerca de Washington, con mis hermanos sacerdotes que se ordenaron conmigo junio 20, 2009. Entonces, hermanos, estoy un poco emocionado también con esta fiesta de Cristóbal Colón, porque estuve muchísimas veces en Santo Domingo, República Dominicana, donde él desembarcó y se comenzó la Iglesia Católica en Nueva España, en todas las Américas. Entonces, la catedral más antigua de todas las Américas se encuentra en Santo Domingo. Y también una plaza grande en el centro de Santo Domingo, Plaza de Colón, que tengo muchos buenos recuerdos. Entonces, damos gracias al Señor. Claro que hay muchas cosas, complicaciones que la gente está hablando de Colón, de colonización, de los españoles que vinieron a América, y algunos pues eran buenos, algunos malos, como Cortés, por ejemplo, ¿no? Con su conquista. Pero el propósito de venir a Nueva España, pienso que esto fue en el corazón de los reyes españoles, fue el principio fue a evangelizar, a llevar la buena noticia del Evangelio a los países latinoamericanos y América del Norte. Vinieron los franciscanos, vinieron los dominicos, vinieron los carmelitas, jesuitas, evangelizando el pueblo, ¿no? Como ya sabemos, tenemos ya nuestros propios santos. En Perú, por ejemplo, Rosa de Lima, tenemos todos los santos nativos de nuestros países de Nueva España. Ahora tenemos también San Oscar Romero, en Salvador. Entonces, esta evangelización que llevó el nombre del Señor Jesucristo a todos los continentes del mundo. Y por eso estamos bien agradecidos al Señor por esta obra misionera y por todo que se puso en el camino, lo que el Señor nos ha mandado. Veten a todo el mundo, bautizan a toda la gente y enséñanles a practicar todo lo que yo he dicho. El que se bautice y cree se salva, y el que no creerá se perderá. Y entonces esta es nuestra misión de la Iglesia: ir y anunciar el Evangelio y pues aumentar la fe. Y lo que me toca mucho de estos dos domingos, domingo anterior y domingo pasado, este lema de la fe, aunque la Iglesia, como usted decía bien, saben que los evangelios, que Jesucristo no se sentó y escribió nada. Jesucristo no escribió ninguna palabra
en el Evangelio. Son las colecciones de las palabras de Dios que la iglesia primitiva, a través de los discípulos evangelistas, San Mateo, Marco, Lucas y Juan, seleccionaron los más importantes datos y los más importantes palabras de Dios y hechos del Señor Jesús para aumentar nuestra fe, para que nuestra fe crezca, para pasar la fe a la próxima generación. Entonces, el Evangelio es la experiencia viva de la iglesia primitiva acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque de esta resurrección todo sale, ¿no? De resurrección viene Asunción y el Pentecostés, a donde recibimos el don del Espíritu Santo. Y de este punto de Pentecostés, ya iglesia vaya a todo el mundo y anuncia que Cristo muerto y resucitado del sepulcro, y cuando nosotros morimos con Él, también nos resucitamos con Él. Y esto es el punto de evangelización, esto es el punto de pasar la fe a la próxima generación. Porque ustedes ya bien saben, por toda la pandemia, pues lo único que escuchamos todos los días en las noticias fue la noticia mala, que nos daban muchos números, cuánta gente se enfermó, cuánta gente se murió, y pues la información fue siempre así negativa, ¿no? Vas a morir, vas a morir, vas a morir. Entonces, cuando uno está enfrente de televisión, cuando uno está enfrente de radio, a donde se escucha solamente que vas a morir, que vas a morir, que vas a morir, no hay esperanza, entonces esto mata la fe, porque la fe viene de la predicación de la buena noticia. La fe buena viene de escuchar la palabra de Dios. Y entonces, si estoy escuchando la mala noticia, mi corazón se corrompe. Mi corazón está lleno de miedo y no puedo hacer las cosas pues con fe, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la fe? La fe está en la iglesia. Y si ustedes ponen atención durante las misas, cuando se termina Padre Nuestro, y antes de pasar el signo de la paz, el sacerdote dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, ¿no? Entonces, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y es interesante que especialmente San Lucas nos da muchas enseñanzas acerca de la fe. San Mateo nos da una palabra fuerte, especialmente de los paganos que se convertían, que actuaban por la fe. Entonces, como decía, la fe viene de la predicación de la buena noticia. ¿No? Entonces, por ejemplo, estos 10 leprosos de ayer. Estos leprosos ya, hermanos, no tenían ninguna chance de vivir en la sociedad. Una vez recibieron la noticia que tenían la lepra, que se enfermaban con ella, ya estaban condenados para la muerte. Estaban opresivos, como los zombies, si queréis, que se descomponían, que su carne estaba rota. Es una enfermedad bien fea, ¿no? Entonces, esta enfermedad la llevaba a la muerte segura y no había cura, no había medicina, no había nada para curar esta enfermedad. Y yo pienso que más sufrido de toda esta enfermedad es que la gente fue excluida y vivían en unas colonias con todos los leprosos. Entonces los leprosos con los leprosos en unas islas o aislados, ¿no? Como en Hawái con San Damián, Wurster, que estaba evangelizando allá en una isla cerca de la isla Maui, a donde él estaba dando consuelo y servicio pastoral a los leprosos. Entonces estos leprosos, 10 de ellos, ya sabían después de lo que el pueblo estaba diciendo, estaban
presentados, si queréis, con el anuncio de la buena noticia, porque la gente hablaba de este Jesús poderoso que tiene poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, que está curando muchísima gente, que está dando consuelo, que resucita a los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, con este mensaje de la buena noticia, de los prodigios del Señor Jesús, estos mensajes estaban aumentando la fe de estos leprosos. Y un día, cuando Jesucristo estaba pasando por ahí, ellos de lejos comenzaban a gritar: Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, que en griego significa Jesús Kyrie eleison. Jesús Kyrie eleison. Kyrios, que significa Señor, Maestro, el Señor sobre todas las cosas, ¿no? El Señor que tiene poder, Dios Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las enfermedades, sobre todos los males, todos los problemas del mundo. Y entonces Jesús tuvo compasión con ellos y les dijo precisamente: vayan y muéstranse a los sacerdotes. ¿Qué significa? Que en el Antiguo Testamento, si alguien tenía lepra, fue excluido del campo, y cuando se curó por una casualidad u otra, el sacerdote, examinando la piel del enfermo, decía si tiene la lepra o no, y de la decisión del sacerdote dependía si él regresa a la comunidad o no. Y también esto es bien bonito porque también la lepra significa nuestro pecado, ¿no? Y del perdón de nuestro pecado significa que si regresamos en la comunión con Cristo o no, ¿no? Si nuestros pecados son perdonados o no son perdonados. Entonces, solamente en este mensaje por la fe de un judío, pues ya sabe que si tiene que ir a mostrarse al sacerdote, significa que va a ser curado, que el sacerdote va a decir si hay algunas manchas en la piel que tiene lepra o no. Entonces, cuando ya estaban en el camino, uno de ellos miró que se curó, y era samaritano, que es también importante, ¿no? Vamos a ver esto de la gente que vive por la fe y la gente que es religiosa, ¿no? Que la gente, como por ejemplo los judíos, cerrados en su religión, su experiencia exterior de la religión, que no estaban viviendo su religión con el corazón, sino con la ley externa, ¿no? Entonces la gente religiosa que solamente sigue la ley no está abierta al mensaje de la buena noticia, porque la buena noticia no cambia nada en ellos, porque ellos tienen que hacer esfuerzo por hacer la ley, por obedecer la ley, hacer las cosas bien según la ley. Entonces este samaritano que no fue que no fue corrompido por la religión natural, fue solamente un paganito así que vivía de arriba abajo dando sus alabanzas a no sé quién. Y él, cuando experimentó la sanación, regresó alabando a Dios y dando gracias, ¿no? Porque cuando uno se cura, la primera cosa que sale del corazón es agradecimiento, un corazón agradecido. Y agradecimiento en la Iglesia Católica es la Santa Eucaristía. Por eso no podemos faltar la misa dominical, porque es la única manera que podemos decir gracias al Señor por todos los beneficios que recibimos durante la semana. Y pues tenemos esta 1 hora de la semana que nos reunimos, congregamos como la Iglesia y damos gracias juntos por todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y fíjense que el Señor preguntó, eran 10 que se curaron, ¿dónde es otro 9? Si solamente este pagano
vino aquí a darme gracias. Y entonces esta enseñanza que Jesucristo dice, ¿no? Que uno tiene que actuar por fe, porque al final Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. No dice te ha curado, te ha salvado. La salvación, porque nosotros somos salvados de nuestro pecado. Tú no puedes salvarse de tu pecado por tu propio puño, ¿no? Es el don del Señor de la salvación. Y la salvación está dentro de la iglesia, en el cuerpo de la iglesia, a donde Cristo es la cabeza. Y todos nosotros somos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, por el poder de nuestro santo bautismo. Y entonces, la primera lectura que se comenzó ya con la curación de Naamán, pero uno tiene que tomar esta lectura de los reyes del contexto, porque en el contexto de la lectura de Naamán, es que Naamán fue un hombre rico, con mucho dinero y prestigio. Él fue general de ejército de Asiria. Entonces, el jefe de la comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de Asiria. Y fíjense que un hombre que tenía tanto poder, tanta plata, se enfermó con la lepra y entonces con esto ya se terminó su carrera. Ya, pues, ni plata ni prestigio, eres leproso, adiós, y ya no puedes estar en el grupo de los soldados del gobierno. Entonces, fíjense qué desgracia, ¿no? A este Naamán. Pero él recibió una buena noticia porque tenía un oído abierto. Cuando uno está enfermo, yo pienso, tiene oído más abierto que cuando todo está bien, ¿no? Y entonces, escuchó una esclava hebrea que estaba hablando de un profeta que está en Israel con los poderes de sanación, profeta Eliseo. Y entonces, este rey, este Naamán, general de ejército asirio, se acercó a su rey y preguntó, Señor, ¿puede ir en busca de este profeta para que me cura? Y pues el rey dijo, no solamente qué puedes ir, pero yo voy a escribir una carta de rey de Judea para que te conecta con él. Y cuando Naamán llegó con esta buena noticia, pues pero conociendo a Israel, a Judá, un pueblo con el profeta de Dios vivo que tiene poder de sanación, cuando se acercó al rey de Judea, él dice, ¿y qué? ¿Este rey está buscando pelea conmigo? Y otro dijo, pues, ¿para qué te sobrepasas? Que ellos saben que tenemos profeta de Dios vivo en nuestro país. Y lo mandaron al profeta, pero el profeta no quería ni salir de la casa. Mandó a uno de sus siervos con un mandamiento: si este Naamán quiere ser curado, tiene que ir y bañarse 7 veces en el río de Jordán. Y ayer estaba preguntando a mi gente en la iglesia si alguien ya visitó la Tierra Santa. Pues no había muchísimo que visitaron, pero digo, pues pueden ir a google.com, ¿no? Y buscar en Google cómo se ve el río de Jordán. Río de Jordán es pues, esto no es río ni siquiera, ¿no? Esto es el río de Jordán, es tan sucio, tan pequeño. Entonces, claro que Naamán se pulverizó y dice, ¿y cómo puede ser que yo tengo que ponerme en esto? Este profeta se ríe de mí. Pues nosotros tenemos los ríos grandes allá en mi país, bien bonitos, claros y puros, y él me dice que tengo que ponerme en esta agua. Ya quería marcharse, pero recibió otra buena noticia.
que es llamado de la conversión, ¿no? A la conversión. Entonces uno de sus criados dijo, pero piénsale bien, Señor. Si el profeta te decía que tienes que hacer algo más complicado, por ejemplo, a subir al monte Machu Picchu sin zapatos, ¿vas a hacer esto? Entonces, pensando de esta respuesta, Naamán dijo, pues claro, no tengo nada que perder. Y por la obediencia de la palabra, se bañó 7 veces, y cuando salió después del último baño, ya tenía la piel como de un niño chiquito, de pecho. Y con esta salvación de su piel, podemos decir, de su vida, creyó él que ya un solo Dios. No, entonces fíjense que todas nuestras desgracias, todas estas enfermedades que pasamos, todos nuestros pecados que pasamos, nos manifiestan el poder de Dios y poder de la salvación divina, la salvación de Dios y la misericordia que tiene Dios con nosotros. Y esto es, ¿no? y todas estas desgracias que pasan en nuestra vida están preparadas para aumentar nuestra fe, para que nosotros realmente deseamos la salvación y deseamos la conversión de nuestra vida, que nosotros estamos aquí pasajeros de paso. Esto no es nuestra patria es en el cielo. Y entonces esta es la historia de Naamán. Y estas 7 veces, los 7 sacramentos de la iglesia, tan fácil es salvarse, practicar fielmente los sacramentos de la Santa Iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque tu fe depende de esto, hermano. Si tú oyes la palabra del Señor, si te encuentras con las personas que matan tu fe, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de los sacerdotes, que hablan mal del Santo Padre, que hablan mal de la religión en punto, hermano, desaparece de esta compañía, porque ellos destruyen tu fe. Y no solamente destruyen tu fe, pero si tú eres padre de la familia, destruyen la fe de tus hijos, de tus vecinos. Y nosotros tenemos que defender nuestra fe, que está dentro de la iglesia. Entonces hay de uno que habla mal de su madre, porque la iglesia es nuestra madre. Regresamos al punto de la gente de religiosidad natural sin experiencia de fe, ¿no? Porque religiosidad es bien importante, religión, porque hay muchos que dicen, oh, yo tengo fe y no soy religioso, yo no practico ninguna religión, tengo la fe. Esto es una equivocación, hermanos, porque uno no puede solamente así practicar uno no puede practicar la fe sin estar dentro de la iglesia, ¿no? Religión significa a tener una relación con Dios, estar junto con Dios. Entonces en este sentido, ¿no? El Señor por el Espíritu Santo nos pone en la comunidad de los creyentes, porque también cuando miramos la fe de los hermanos, esto también aumenta nuestra fe. Entonces, la gente que no tuvo ninguna polución de ser religioso naturalmente, la gente pagana que nunca escuchó la palabra de Dios, el Señor tuvo mucha más chance a ayudarle en su fe. ¿Y cómo? Pues precisamente que cuando ellos escuchaban la palabra del Señor, por ejemplo, este centurión que se acercó al Señor Jesús porque escuchó de mucha gente que Jesucristo tiene poder y autoridad a sanar, a perdonar. Entonces, cuando
cuando Centurión se acercó al Señor Jesús y le preguntó, Señor, mi servidor está en la cama paralizado. Y el Señor dice, yo vengo y lo cure. Y Centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, porque yo también soy un hombre de autoridad. Con mis soldados que pertenecen a mí, yo digo a uno, haga esto y él haga. A mi servidor, tráeme esto y me trae. Y cuando el Señor Jesús escuchó esta palabra, dice, en nadie en Israel ha encontrado la fe tan grande. Interesante. En nadie en Israel encontré la fe tan grande. Y con esta palabra se cumple el prólogo de San Juan, el capítulo 1 de San Juan del Evangelio, que dice que Jesucristo vino a su propia gente, vino a sus amigos, a su pueblo, y el pueblo no lo reconoció. Pero a aquellos que lo reconocieron como hijo de Dios, Él dio poder de ser hijo de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Vivir por la fe. Es hijo de la promesa. Abraham tenía 2 hijos, uno según la carne y uno según la promesa. Ismael e Isaac. Isaac fue el hijo de la fe. Y él fue elegido. Y también nosotros, por la fe, no somos hijos de Dios vivo. También la mujer sirofeniciana, que cuando Jesús estaba pasando por la tierra de Sidón y Tiro, de gente pagana, se acercó una mujer y dijo, Señor, también lo reconoció como Kyrios, ¿no? como Señor de la vida. Señor, ayuda a mi hija porque está poseída por el demonio y sufre bastante. Y Jesús dijo, no es bueno tomar el pan de los niños y darle a los perros. Y la mujer respondió por la fe, pero también los perros comen de lo que ha caído de la mesa de sus señores. Y el Señor dijo también, vete, tu fe te ha salvado. ¿No? Y fíjense que es interesante en todas estas curaciones y milagros del Señor, la importancia de la fe. Sin fe no se puede hacer nada. La fe como granito de mostaza que mueve las montañas. Y fíjense que los más obstáculos en la fe fue de parte de los saduceos, fariseos y los maestros de la ley. Ejemplo, cuando Jesús estaba pasando por Jericó y Bartolomeus, un ciego, estaba gritando, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, la gente religiosa decía a pobre Bartimeo, hey, ¿para qué gritas tanto? No tienes que portarse bien, ¿por qué haces tanto escándalo? ¿No? Entonces estaban contra su oración, porque esta fue la oración profunda movida por la fe. Señor, yo soy ciego, yo sufro, yo no veo el amor, ten compasión de mí, ¿no? Entonces él ponía toda su alma, todo su corazón en este llamado para que el Señor le salve de sus problemas, de sus pecados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? ¿Cuántos obstáculos también podemos tener en nuestra vida espiritual de los hermanos que no tienen alegría de tu progreso espiritual, sino tienen envidia, que tú estás rezando más, que tratas de portarse
mejor, que vas a confesarse mejor, ¿no? Tenemos estos ataques de dos partes, ¿no? De algunos hermanos de la iglesia, pero también por mucha parte de la gente de la sociedad. ¿Y para qué vas a la iglesia tanto? ¿Para qué estás rezando tanto? ¿Para qué tienes tantos hijos? ¿Para qué mandas tus hijos al catecismo? Esto ya de pasado. ¿Quién cree en la religión? ¿No? Entonces estamos atacados de cada lado. Y por eso para mí siempre la palabra que es más fuerte en la Biblia es: cuando Hijo del Hombre regresará a la tierra, encontrará la fe en la tierra. Jesucristo nos dice, encontrará un grupo de creyentes, un grupo de los fanáticos, sino la fe, ¿no? La fe viva, la fe que hace obras, ¿no? ¿Y cuáles son las obras? Obras de vida eterna, que un cristiano con fe no tiene miedo de la muerte, que significa que puede entrar en las cosas que la matan, que puede entrar en un matrimonio difícil, que puede amar a sus hijos rebeldes, que puede pasar por la enfermedad sin murmuración. ¿Por qué? Porque está llevando siempre en su cuerpo el morir del Señor, para que se manifiesta en su cuerpo que Cristo ha resucitado, que Cristo es vivo, que Cristo ama, que Cristo perdona, que Cristo nos camina por las alas de la muerte, ¿no? Que Él es buen pastor, fiel, y que siempre nos va a guiar por el camino de la verdad. Es esta creencia que al fondo de mi corazón yo creo que el Señor es mi pastor y nada me falta, que Él me va a traer en las praderas verdes, que prepara una mesa para mí al frente de mis enemigos, que anuncia, no, que unge mi cabeza con aceite suave y mi copa rebosa, ¿no? Que el Señor es fiel en mi vida, que siempre va a proveer algo para mí. Por la fe yo puedo entrar en las cosas que no se puede explicar de ciencia, ni de sentimiento, ni nada. Uno está caminando por la fe y no por la vista. Entonces, ¿cómo aumentamos esta fe? Como decía, en comunidad eclesial, ¿no? En la iglesia, a donde venimos domingo tras domingo, escuchando la palabra de Dios, escuchando no la enseñanza de la iglesia, recibiendo el cuerpo y sangre de Cristo y estar en comunión con los demás hermanos, ¿no? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy con ellos hasta el fin del mundo. Es siempre esta comunidad, la comunidad que el Señor nos ha dado, es siempre un don de Dios que nos conduce no por el camino en esta tierra, en esta valle de lágrimas, porque con Dios estamos victoriosos, ¿no? Nada es imposible para Dios. Esto es el mensaje, esto es el mensaje de la buena noticia, el mensaje del Evangelio, ¿no? Que nada es imposible para Dios. Dios puede cambiar las cosas rápidamente, ¿no? Para nuestro bien. Todo pasa para nuestro bien y para nuestra santificación. Que esta santificación es don de la fe. Y por eso también en este tiempo de octubre me da gusto que el Señor nos da unas fiestas de los santos, especialmente la fiesta de los ángeles de custodia, la fiesta de Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Y San Francisco de Asisi, estos santos campeones de la santidad, ¿no? Y especialmente cuando estoy reflexionando sobre San Francisco de Asisi, porque hay muchos retratos y hay muchas leyendas que presentan la vida de Francisco un poco romántica, que todo bien bonito, que estaba andando
por los campos cantando ¿no? y floricanto y todas estas cosas. Pero Francisco tenía una vida seria de fe, ¿no? Y también él trataba la fe bien seriamente. El Señor le dio una gracia de la conversión cuando escuchó un día en la iglesia la lectura del Mateo que decía: si quieres ser perfecto, vete, vende todos tus bienes y da dinero a los pobres y sígueme. Y Francisco tomó esta palabra por el oído abierto y cumplió lo que palabra dijo y dejó todo. Después también el Señor le ha dado una gracia, que él tenía un miedo terrible de los leprosos. Ya regresamos a los leprosos. Y él, cuando miraba a los leprosos, estaba huyendo más rápido que se podía. Y un día el Señor le dio la gracia a abrazar un leproso, ¿no? Arriesgando su vida, porque ya tenía adentro primicia de la vida eterna, ¿no? Que ya sabía que está llevando dentro el morir de Jesús, que la vida está más fuerte que la muerte, ¿no? Que está el amor de Dios que destruye todo el miedo, ¿no? Y él nunca tuvo miedo después de la muerte. De todo modo estaba llamando muerte, hermana muerte, ¿no? Como su hermana. Esto es el fruto de la fe, ¿no? Que no tener miedo de la muerte, sino poner toda la confianza en la palabra del Señor. Y con esta palabra, que después que se cumplió, que poniendo en práctica todas las palabras que Dios lo ha dado, Francisco recibió una palabra más fuerte que decía: renueva, reconstruye mi iglesia. Y él tomó esta palabra, pues, bien literalmente, y había una iglesia chiquita de San Damiano, y él pensó que tiene que reconstruir esta iglesia, y cuando la reconstruyó y estaba rezando frente a la cruz de San Damiano, escuchó la palabra de Dios otra vez: Francisco, yo no te pida que reconstruyas las iglesias de piedra, sino reconstruye la iglesia, mi iglesia universal. Y Francisco comenzó esta renovación de la iglesia, no mandando las cartas a Santo Padre, a los obispos que se reforman, que regresan a la fe primitiva. No, él comenzó consigo mismo. Se reformó a sí mismo, y por el ejemplo de su conducta, de su vida espiritual, mucha gente estaba bien interesada con su vida y vinieron a seguirla, ¿no? Y Francisco, su regla primitiva fue capítulo 5, 6, 7 y 8 de San Mateo, que es el sermón de la montaña, a poner, ¿no? Esto para él fue una fotografía, y para todos los cristianos yo creo que es una fotografía de un cristiano, capítulo, ¿no? El sermón de la montaña. Y pues algunos franciscanos decían que de esta forma de vivir así, no de evangelio así literalmente, es una exageración, pero había muchos, como Francisco, que querían vivir este modo de la vida. Entonces, hermanos, esta fue la vía de Francisco, ¿no? Pero también tenemos una vía pequeña, o un sendero pequeño, de Santa Teresita de Lisieux, una santa monjita que tuvo solamente 21 años cuando murió de tuberculosis, y entró en el monasterio de las Carmelitas Descalzas cuando tenía solamente 16 años, con una dispensa del Papa, ¿no? Y ella decía que su camino fue un camino corto a Dios, un camino del amor, ¿no? Que ella encontró que ella puede ser este amor dentro de la iglesia, ¿no? Que esto lo aumenta más la fe y nos construye, ¿no?
Y en su vida, este camino pequeño al cielo, ella decía, dar gracias a Dios por todo que ha hecho y también hacer todo cada día para que el Señor Jesús se sonríe, ¿no? Es maravilla, ¿no? La simplicidad, ¿no? Que hoy voy a hacer algo para que el Señor Jesús se sonríe, ¿no? De qué estoy haciendo. Entonces, ¿no? Y después, como decía, también tenemos los ángeles de custodia, de la guarda, que también nos guardan y instruyen en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante que uno tiene relación con su ángel de la guarda. San Juan Bosco conocía su ángel por el nombre y había muchos santos que conocían sus ángeles de custodia por el nombre y tenían una relación profunda. La Iglesia Ortodoxa tiene una letanía que ellos hablan, ellos dicen, esta oración se llama acatist, donde se canta, se canta la letanía de los santos, de la Santísima Madre de Dios, Jesucristo Salvador, y tienen también una letanía cantada acerca de los ángeles de custodia, que es bien bonita. Yo estoy utilizando mucho en mi propia oración. Toma un poco tiempo, como 10 minutos, pero siempre me recuerda el poder que ángel de custodia tiene en mi vida, ¿no? Y yo tengo muchísimos ejemplos que puedo pasar toda la noche hablando de los ejemplos y situaciones a donde mi ángel de la guarda salvó mi vida física y espiritual. Entonces, hermanos, a Dios gloria y alabanza y bendición por este don que nos dio en Jesucristo, el don de la fe, que nosotros no vivimos como el resto del mundo, sino vivimos por la fe, por el Espíritu Santo de Dios, que siempre nos anima a seguir adelante y no tener miedo. Amén. Amén, Padre, bendito sea el Señor. Hermosa reflexión hoy, muy interesante, sobre todo enfocada, ¿verdad?, en esa actitud de acción de gracias que siempre debemos tener, sobre todo ante Dios, que todo lo que nos llega de Él siempre será bueno, siempre será para nuestro bien. Y lo bien lo dice, Padre, la palabra de Dios, que todo obra para bien de los que aman al Señor. La diferencia es que muchas veces no escuchamos esa segunda parte, ¿verdad? Para bien de los que aman al Señor, no para todos. Lo que obra la vida es bueno, porque muchas veces no tenemos la actitud de agradecimiento y de amor a Dios que debe siempre permanecer en nosotros. Gente que realmente se enamora en Cristo, que tiene este don, porque como ya leemos una enseñanza del Concilio de Orange que decía, el amor de Dios es el don de Dios, ¿no? Para amar a Dios, Dios nos da esta gracia de amarla. No hay todos que realmente aman al Señor, ¿no? Porque no tenemos que tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Así es, Padre, bendito sea el Señor. Interesante, muy hermoso y muy importante nosotros saber la importancia que tiene, ¿verdad?, el amar a Dios, el agradecerle, sabiendo que son gracias, es decir, la gracia de poder amar a Dios solamente la podemos recibir de Él. Y bendito sea el Señor. Bueno, Padre, me gustaría que antes de que termine este tiempo que nos queda, no sé si seguiría disponible para escuchar comentarios y preguntas. Sí. Ah, claro, qué bueno. Todavía estoy manejando, me falta todavía como 20 minutos a llegar. Ah, qué bien. Pues, Padre, antes de escuchar algunas expresiones, me gustaría su mensaje, o más bien su motivación para este retiro que tenemos el 22 de este mes allá en su parroquia. Sí, para aumentar nuestra fe, hermanos, y para que nuestra fe crezca, vamos a tener un retiro
el sábado 22 en mi parroquia, en gimnasia, donde podemos estar más en comunión, más cercanos, a escuchar en la vientre de la iglesia la palabra de la salvación. Entonces, vamos a fortalecernos en la palabra de Dios, porque como decía, la fe viene de la predicación de la buena noticia. Entonces, anímense, vengan, porque el Señor quiere darnos muchísimas gracias, muchísimos dones, la oración común, Eucaristía, a compartir un día bonito en la presencia del Señor. Entonces, anímense, es un sábado y algunos pueden decir, pues, el sábado tenemos trabajo y todo eso, pues, arriesgan un poquito también con el trabajo, le digo. Porque si tomas un día libre para un retiro, el Señor te fortalece tanto que después te da ganas de trabajar mejor y pues estar más en paz. Entonces invito a todos, los jóvenes especialmente, que vengan, que escuchan la palabra del Señor y pues que se animen, ¿no? Vamos a tener un día estupendo en alabanza y oración. Qué bien, y así será, en el nombre de Cristo Jesús. Allá estaremos junto al equipo de predicación de aquí, de María Evangelizadora Radio, nuestra hermana Yolanda, nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Pedrito y muchos otros que estarán acompañándonos en ese encuentro, en ese viaje, en esa misión allá en Maryland, que con mucho entusiasmo y amor vamos a llevar a cabo, también con el propósito, como dice el Padre, de motivar espiritualmente, crecer espiritualmente y también motivar a todos los miembros de esas comunidades de allá de Maryland a participar de nuestra milicia mariana, que tiene una gran responsabilidad en la evangelización, ¿verdad, Padre? A través de las visitas a los hogares, y un bonito llamado también, Padre, que me gustaría que hicieras con respecto a abrir las puertas de sus hogares y del corazón a nuestra Madre Santísima, para que la Virgen Peregrina, bueno, son dos en el área, la del batallón que le llamamos batallón de Maryland y el batallón de Washington, están disponibles, ¿verdad, Padre, para llegar a sus hogares y allí compartir la palabra de Dios, el Santo Rosario y un momento con nuestra Madre Santísima. Y también invito a todos, porque fíjense, hermanos, que nuestros hermanos de radio van a manejar 5 horas o 6 horas para llegar a nuestra parroquia de la madrugada para dar la palabra del Señor, y nosotros vivimos así alrededor. Entonces sería bien si estaremos todos juntos ya, ¿no? Porque fíjense, tanto sacrificio de nuestros hermanos que dan su vida para predicación del Evangelio. Entonces ánimo y nos vemos a retiro. Si Dios quiere, así sea. Bueno, Padre, que reciba también, quiero aprovechar estos minutos para darle el saludo de Yesenia Azura, que dice: muchas gracias, Padre Power, bendiciones. Bendiciones. También le saluda y le desea bendiciones nuestra hermana Isabel Álvarez, diciendo: Dios le bendiga, Padre Power. Comenta también en este momento, haciendo una pregunta, una hermana en anónimo que nos dice: gracias, Padre, por hablarnos sobre las gracias y el poder que se adquiere a través de el ángel custodio. Pero tengo una inquietud. Me han dicho que no debo ponerle nombre a mi ángel guardián. ¿Es verdad y por qué? Pues yo dije a todos mis parroquianos que tienen que pedir a su ángel de la guarda para que revele su nombre, porque el ángel puede hacer. El poder de ángel está siempre en su nombre. La Virgen, cuando ángel se apareció a Tobías, se presentó: soy Rafael. Cuando ángel se apareció a la Virgen María, se dijo: soy arcángel Gabriel.
Y cuando se apareció a Daniel también dijo, soy ángel Miguel, soy ángel Gabriel. Entonces sabemos que los ángeles tienen su nombre y el poder de ángel está en su nombre. También cuando si alguien, un sacerdote exorcista, hace exorcicio, tiene que saber el nombre del demonio para echarle fuera. Sin esto no se puede. Entonces cada ángel tiene su nombre y si nosotros humildemente pedimos ángel para que revele su nombre, él le da. Yo sé cuál es el nombre de mi ángel porque me lo dijo. Interesante, padre, eso, muy, muy interesante explicación y una gran verdad que podemos extraer, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y entonces lo que está mal es uno ponerle el nombre si ya el ángel tiene su nombre. Lo que hay que pedir es claro. Que él lo revele. Qué interesante, mire, ese detalle no lo había pensado y me parece muy interesante. Bueno, padre, también reciba el saludo de Bella Barros. Dice, bendiciones, padre Saz. Pronto, primeramente Dios y mamita María Santísima, estaremos en el retiro para la gloria de Dios. Estoy esperándoles. Y allá estaremos. Padre, otra pregunta, en Anónimo también nos dice, yo quiero saber, padre, si el ángel de la guarda también nos puede ayudar cuando necesitamos liberación o solo son para recibir mensajes o protección. Oh, por supuesto, el ángel de la guarda tiene, ángel de la guarda cada uno tiene para que nos conduza tranquilamente al cielo. Entonces todo lo que el ángel de la guarda nos puede... Ni siquiera algunos santos dicen que cuando uno está rezando rosario y se duerme, el ángel de la guarda custodia termina el rosario, ¿no? Entonces, wow. él está siempre a nuestro lado y pues claro que por el don de Dios, pues al papá de Tobías, él le sanó y también ayudó a Tobías a liberar a su futura esposa de un demonio Asmodeus que mataba a todos los maridos de ella. Entonces, claro que el ángel de la guarda tiene mucho poder también en la liberación y sanación. Excelente, excelente, padre. Y bueno, nos comenta la misma persona que ya que conoces tanto y tiene experiencia sobre este tema del ángel de la guarda, ¿por qué no nos extiende un programa sobre esto para seguir aprendiendo? Ok, sí, claro, estaría estupendo dar un programa solo para los ángeles. Sí, vamos a hacer. Ojalá que el lunes que viene. Excelente. También pregunta otra hermana, dice que si nos podría dar un tema sobre Halloween, porque hay mucha gente dormida y no sabe el daño que se hace con esta celebración. Ok, entonces esto va conjunto con los ángeles, entonces sí, pues, claro. Excelente. Sería un tema sobre ángeles y demonios, algo así, para conjugarlo. Interesante. Seguimos aquí, padre, y de todos los hermanos, si nos quedan todavía un par de minutos para cualquier otra pregunta. Entre ellas, otra hermana nos pide un consejo. Dice, padre, no sé cómo explicarle a mis hijos que ya no quiero se celebre en mi casa Halloween, pero buscan todos los argumentos para convencerme de que sí y ya no sé qué decidir. Pues si quieren celebrar el Halloween verdadero, Halloween significa All Saints Eve en antiguo inglés. Entonces esta fiesta es la fiesta realmente católica que los satanistas que se siempre burlan de catolicismo y se siempre burlan de las cosas de Dios, cambiaron a su cosa. Entonces es Halloween en el mundo satánico es la fiesta como las Pascuas para nosotros cristianos,
para ellos es Halloween. Entonces, si realmente tus hijos quieren celebrar la vigilia de Todos los Santos, que van a la iglesia y vestidos en un hábito de santo o de santa. Esto se hace en las escuelas católicas, por ejemplo. Exacto. Interesante. Nos comentaba otra hermana en Anónimo. ¿Crees que ella tiene la inquietud de que en su escuela van a celebrar Halloween, es decir, vestir de santos y explicar lo de los santos, pero en la noche de Halloween? ¿Usted cree que está bien? Ellas prefieren esa noche no mandarlo a la iglesia a celebrar porque como quiera coincide con la noche de todo este mundo de brujas y cosas, y como que ella no ve bien que se celebre la misma noche, sino que se celebra el otro día ya, para que no haya contaminación ni una combinación de las dos cosas. Sí, no, por seguro no es una combinación de dos cosas. Los hermanos dominicos están celebrando con una fiesta la vigilia de Todos los Santos en sus monasterios. Yo pienso que franciscanos, jesuitas, que es una vigilia de Todos los Santos, una misa, y es bien importante que esta noche, hermano, rezamos muchísimo más, porque en esta noche se hace tantas barbaridades y tantas cosas que tenemos que rezar bien fuerte en este día, más que un rosario, 2, 3 rosarios, a estar en vigilia con todos los santos para que nos defiendan de toda esta maldad. Exactamente. Así es, Padre, bendito sea el Señor. Entonces esa noche hacer lo contrario, porque en realidad Él es el que nos imita, Él es el que imita a Dios, Él es el que quiere sustituir lo bueno y lo agradable. Claro. Entonces, Él hace así, exactamente, que mucha gente me dice que tiene pesadillas a las 3 de la mañana. Claro que tienen pesadillas a las 3 de la mañana porque a las 3 de la mañana es la hora del demonio, ¿no? Él se siempre burla y está cambiando todo lo que es contrario a la enseñanza de Dios. Entonces a las 3 de la tarde tenemos la hora de la Divina Misericordia, y a las 3 de la mañana cuando se comienza, cuando gente hace las más grandes maldades en el mundo, ¿no? Es la medianoche cuando se cometen más grandes crímenes y todo eso. Entonces por eso es tan importante que si tienes una pesadilla a 3 de la mañana, levántate y toma rosario, reza Divina Misericordia, reza una parte del rosario para que así uno se defiende de todos estos ataques que vienen del enemigo. wow, excelente recomendación. Bien, Padre, agradecemos su participación como siempre cada lunes. Lo esperamos el próximo lunes con estos temas tan interesantes, que hay mucha inquietud en los radiocreyentes y hay que prepararlo en su conciencia y en su fortaleza espiritual para que no cedan a las tendencias de estos tiempos. Sí, yo pienso que esto es claro y es bien importante porque nosotros venimos de diferentes culturas. Nosotros venimos de cultura católica y aquí venimos a este país y estamos catequizados pues por las cosas estas de Halloween que no pertenecen, ¿no? Entonces es una lucha bien, pues, y ellos presentan esto, pues esto es solamente así que los niños van y piden candy. No, esto es más peligroso. Pero vamos a hablar de esto el lunes que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, Padre. Bueno, qué pena que el tiempo se nos ha ido, así es que les pido una oración breve y la bendición final. Hermanos, que el Señor Todopoderoso siempre camina con nosotros, nos bendice, nos guarda de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y feliz día. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.